Hola, bienvenidos a los Diálogos IT de IT Televisión. La realidad de un mundo movido por los datos está obligando a las empresas a disponer de plataformas que les ayuden a extraer valor de esa información. Me encuentro junto a Manuel Rubio, él es el director de desarrollo de negocio Big Data de HP Software para EMEA, y con él vamos a hablar de esas opciones que tienen las empresas a la hora de extraer esa información. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Pues si quieres empezamos hablando un poco de cuáles son los retos que se encuentran las empresas a la hora de obtener valor de sus datos. Sí, yo querría, para comenzar, diferenciar un poco lo que son retos tecnológicos de los puros retos de negocio y organizativos. Y en este segundo aspecto, pues comenzar diciendo que es creo, buena noticia que las empresas en general, hay excepciones siempre, pero han terminado por entender que el cambio es bueno para su negocio y que los datos en ese cambio forman o componen un papel fundamental, ¿vale?, en lo que son las nuevas estrategias que tienen que desarrollar. El principal problema que se encuentran las empresas cuando afrontan estos proyectos es el conocer o el saber dónde están los datos buenos, porque hay datos buenos y datos malos, datos que son nocivos, ¿eh? Y dónde están estos datos buenos es un problema, es un reto, porque hay muchas copias de datos, muchas versiones de datos, y dar con los datos buenos es un primer reto, ¿no? Y esto exige además un cambio también cultural. Luego, digamos que una vez que ya, y no es fácil pasar por este cambio, llegas a entender y a conocer dónde están los datos buenos, el siguiente paso fundamental es saber qué hacer con ellos. Y aquí vemos muchos proyectos fallidos por olvidar precisamente lo que es el objetivo de negocio y simplemente fijarse en algo puramente tecnológico, el qué hacer con los datos, ¿no? Y por último es sacarle partido a esos datos, ¿vale? Y aquí es donde pues habría que preguntar cuánto valen mis datos. Y mis datos, si entendemos que el dato son los bits y los bytes y los transformamos en información, que es lo que nos ayuda a tomar decisiones, en ese sentido, ¿qué puedo hacer, ¿no?, con esa información que me ayude realmente a tomar decisiones? Y son tres etapas muy resumidas, muy sencillas, ¿no?, por las que vemos que pasan las compañías. Tecnológicamente, sin embargo, el reto está en las personas, que decía el reto cultural, en tener expertos, primero, que te ayuden a seleccionar del gran ecosistema y de ofertas que hay ahora mismo en el mercado, que es mucho y muy amplio y que muchas se solapan, cuáles son las arquitecturas y los componentes clave para hacer esa implantación. Y vamos más al detalle, aceptar que las tecnologías heredadas que han estado allí, desde bases de datos relacionales, data warehouse tradicionales, sistemas de mensajería, no están preparados para hacer frente a estos retos. Se habla mucho de nuevas compañías que están promovidas por los datos. ¿Cómo podemos construir una empresa impulsada precisamente por la información? A mí lo primero, siempre me hago esa pregunta, me encantaría tener la fórmula y montar mi propia empresa, perdón por HP, para poder asesorarlas. No tengo la fórmula mágica, ¿vale? Lo que sí que podemos compartir son las características comunes que las empresas que están siendo exitosas, que son clientes nuestros, tienen en común. No soy yo quien dice que en los próximos 7 años pues las iniciativas de datos y sobre todo las empresas impulsadas por datos van a ser el gran motor de transformación de nuestro sector de IT, de tecnologías de la información. Y bueno, pues en ese sentido, volviendo un poco a la monetización de los datos, lo más importante fundamentalmente es tener un alineamiento entre la tecnología y el negocio. La buena noticia es que los responsables de negocio conocen del poder de los datos, qué es lo que se puede llegar a hacer con los datos, a pesar de muchas de las historias, algunas pesadillas que existen en proyectos que han sido realmente fracasos de invertir dineros en estas construcciones de monstruos de datos de lagos, ¿no?, los data lakes, que para mí yo los voy a empezar a llamar ya como pozo de datos, porque es un pozo sin fondo donde se mete dinero, ¿no? Y es en este tema de monetización donde realmente pues, vemos que nuestra tecnología está ayudando muchísimo a las compañías a ser capaces de comenzar pues responder a preguntas sencillas y enseñarles a la gente de negocio lo que es posible hacer y enseñárselos con ejemplos reales y concretos. Esa tecnología de la que estás hablando es HP Vertica.
Cuéntanos cuáles son sus características y para qué tipos de entornos está indicado. Claro. HP Vertica efectivamente es esta tecnología que fundamentalmente, bueno, pues creada por el gurú Mike Stonebreaker que fue adquirida por HP. Es una base de datos analítica, de proceso masivo paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo distribuir todos los datos en múltiples diferentes instancias y hacer consultas a esos datos de forma paralela sin preocuparme de lo que hay detrás. Pero la pregunta que me gustaría también contestar es ¿para qué otra base de datos? Voy a hacer un poco una analogía, ¿no? Seguro que en casa tienes un martillo. Y yo, bueno, si yo voy y te digo, necesitas otro martillo, ¿para qué necesito otro martillo? Bueno, pues depende de para qué lo uses el martillo. Si el martillo lo vas a usar para colgar en una pared de pladur un clavo, es muy distinto que si la pared es de hormigón. Pero si además tú lo que necesitas es para dar un veredicto, porque eres un juez, el martillo que utilizas es distinto. Pero si además eres médico y lo vas a hacer para mirar los reflejos, ¿no?, de una rodilla, el martillo es distinto. Y si nos vamos a héroes mitológicos, ¿no?, como Thor, su martillo es para dando justicia por el universo. Entonces, lo mismo pasa con la base de datos. Nosotros cubrimos un amplio espectro de soluciones en ese sentido y es una base de datos específica que va desde la parte operacional pura, que nos va a permitir coger consultas muy pequeñas, ¿no?, y que son casi en tiempo real, de mucha actividad asociada al Internet de las cosas, pasando por grandes volúmenes de datos donde las consultas son gigantes, de billones y billones de filas y de columnas, y hasta la parte mucho más estructurada, ¿no?, donde es todo más, digamos, menos cambiante y más inmediato, ¿no? Entonces, este es el abanico donde Vertica encaja perfectamente. Cuéntanos un poco sus capacidades. Bueno, las capacidades, y lo voy a mezclar un poco también con qué lo utilizan nuestros clientes, ¿no? Las capacidades, no quiero entrar mucho en la parte tecnológica que ya he mencionado, me gustaría más comentar quizá para qué lo utilizan nuestros clientes. Y al final es esta alineación, ¿no?, entre el negocio y la tecnología lo que hace ver que es el valor que aporta esta solución. Y tenemos clientes en muy diferentes sectores. Uno puede pensar que a lo mejor esto del Big Data, pues por empezar, no aplica pues a empresas más tradicionales, ¿no?, o más que no se mueven o no se adaptan muy rápidamente. Pues no es cierto. También tenemos referencias, ¿no?, como Ministerio de Interior en España, por no ir muy lejos, donde utiliza esta plataforma de forma satisfactoria para combatir, ¿no?, terrorismo y para ayudar a lo que es hacer seguridad en el territorio nacional. Pero luego, por supuesto, pues ahí tenemos otros tipos de aplicaciones donde pues se utilizan muchos modelos predictivos, ¿no?, por ejemplo, de mantenimiento, de equipamiento que está en hospitales, para, bueno, recogiendo información, poder predecir cuándo el equipo tiene que ser sujeto, ¿no?, a mantenimiento. Eso es un tema importante. También en el ámbito de las tecnologías, las propias tecnologías de la información, como por ejemplo soluciones de storage. Curiosamente, Nimble Storage, que es una de las empresas que HP ha comprado ahora, ha vuelto a comprar Vertica, porque en vez de nuestra solución, y una de las cosas interesantísimas es que ha conseguido eliminar por completo el soporte, es decir, ya de forma automática te dicen cuándo vas a fallar tu sistema y te lo notifican. Hasta también, pues hablando del Internet de las cosas, ¿no?, en los wearables, ¿no?, todo lo que es tecnología wearable, pues tenemos empresas como Sunto que utilizan todo este tipo de información. Por supuesto, en el entorno de marketing digital, donde una de las referencias en el mercado como Criteo, como Adform, son clientes nuestros y lo utilizan para gestionar y para tener información de ese tipo de cosas. Y no quiero mencionar las manidas Facebook y Uber, que aunque también son clientes nuestros, pero todo el mundo parece que las menciona últimamente. ¿Y cómo pueden los clientes consumir Vertica? Bueno, pues el consumo de Vertica, nuestro eslogan es la libertad de elección, ¿vale? Nosotros, primero, para comenzar, es software, no es una appliance, no te requiere a la adquisición de la infraestructura y, por tanto, esto es algo ventajoso porque muchos clientes donde tienen infraestructuras que todavía quieren amortizar y maximizar, pueden utilizar esas infraestructuras, ese hardware, para desplegar Vertica, y lo hacemos sobre una infraestructura totalmente de sistemas abiertos y estándar. Pero luego también damos libertad de elección a la hora del modo de despliegue, ¿vale? No tenemos
Por supuesto, lo podemos hacer on-premise, básicamente, ¿no?, en la casa del cliente, pero también nuestra solución está disponible en los principales distribuidores de la nube, como son Amazon, como son Google, como son Microsoft. Vas a los 3 marketplaces y ahí está disponible la solución, automáticamente desplegar e instalarla, mover datos entre las diferentes nubes o incluso ir a otros clouds, ¿no?, que no son uno de estos 3. El software está absolutamente disponible. Un aspecto importante con el que trabajamos mucho es que nuestro producto se enamoran de las startups y las empresas que son muy ágiles, ¿vale? Y en este sentido, pues ayudamos a este tipo de compañías cuando comienza su crecimiento con diferentes programas que tenemos, como el programa de aceleración de startups, donde pueden hacer uso de este producto, bien de forma gratuita en Community Edition durante un periodo de tiempo o en modelos más sofisticados con grandes volúmenes de datos, dependiendo del tipo de compañía. Pues muchísimas gracias, Manuel, por haber compartido con nosotros este tiempo, por hacernos entender por qué se necesitan este tipo de bases de datos para analizar toda esta información. Un placer y espero que sea de utilidad. Muchas gracias. Os esperamos en un próximo Diálogos IT.